Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, la clase de ahora va a ser un poco corta. Yo voy a empezar lo que es el capítulo 4, que es tamaño y localización del proyecto. Teníamos que exponer, pero la exposición se va a ir para la próxima clase, para el día lunes, por favor. No sé si los que iban a exponer están con su exposición lista. Tal vez me la puedan enviar para que yo la pueda ver y complementar. Sí, Y de esa manera, sí, me la pueden enviar y de esa manera yo veo si está lista como quiero yo esa presentación, que nos va a ayudar ya para el capítulo 6, que es costos del proyecto, ¿ya? Entonces me la envían, yo la verifico y le mando algunas recomendaciones o tal vez complemente algo. Entonces vamos a empezar lo que es el capítulo 4, tamaño del proyecto. Ya, ya hemos terminado, por si acaso, el estudio técnico. Ya hemos terminado el capítulo 3. El estudio técnico es bastante largo. Ustedes ya tienen que empezar a elaborarlo porque constituye ya material para el segundo semestre. Dentro del segundo semestre nosotros vamos a presentar lo que es el estudio técnico, vamos a presentar lo que es el tamaño, la localización del proyecto y para el final vamos a dejar todo lo que es costos, inversión y financiamiento. ¿Ya? Entonces yo hasta el día lunes de la próxima clase prácticamente estaría terminando todo lo que es la parte teórica del segundo semestre. Y ustedes tienen bastante para avanzar. Entonces, también tengo que ir revisando su avance. Y entonces, veamos lo del tamaño del proyecto y después tal vez si hay un tiempo y algunos grupos que me quieran mostrar algún avance, yo también puedo dedicarle el tiempo finalizando la clase. Y entonces, este capítulo lo vamos a dividir nosotros en tamaño y localización. Lo vamos a colocar de esa manera, dado que cuando nosotros determinamos el tamaño de nuestro proyecto, ahorita lo vamos a mirar, lo hacemos tomando en cuenta 1, 2 o tal vez 3 factores. ¿Ya? Entonces, solamente tomamos esos factores e indicamos el por qué van a determinar la magnitud de nuestro proyecto. Entonces, nos dice que en el mundo empresarial nosotros podemos encontrar micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, uno de los aspectos que debemos considerar es la magnitud o el tamaño de nuestro proyecto, es decir, hacia dónde va. Todo ello va a depender del objetivo del productor y de la capacidad de inversión. Este capítulo tiene incidencias en las inversiones, tiene incidencia en lo que son los costos de producción, la estimación de la rentabilidad y, entre otros factores, también el nivel de inversión y ¿por qué no?, el nivel de endeudamiento que nosotros vamos a tener. Entonces, el tamaño del proyecto es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un periodo de tiempo definido y ofrecido en el mercado. De tal manera que si nosotros queremos definir el tamaño de un proyecto de una fábrica de tela, nosotros lo podemos medir por la cantidad de metros de tela producidos en un mes o en un año. Si nosotros queremos medir el tamaño de una zapatería por el número de zapatos vendidos por año, podemos también definirlo en una fábrica por horas máquina, puede ser por día, por mes.
Podemos también definir por toneladas al mes, toneladas al año, barriles de petróleo al día, o pacientes atendidos al día, o estudiantes titulados, ¿no? Por ejemplo, a nosotros en la universidad nos miden el desempeño de nuestra carrera, nos mide por la cantidad de titulados que nosotros colocamos en la sociedad, ¿no? Entonces, el tamaño de los distintos proyectos está definido por la capacidad de producción en el periodo de tiempo. Nosotros podemos definir ese tiempo ya sea por día, por mes o por año. Entonces, cuando nosotros hablamos del tamaño del proyecto, este tamaño del proyecto se representa por la capacidad instalada o la capacidad de producción. Esta capacidad de producción, como lo hemos dicho, viene expresada en unidades de producción por un periodo de tiempo determinado. El tamaño óptimo de nuestro proyecto es aquel que genera la mayor rentabilidad y por lo tanto se puede basar en la demanda presente como en la futura. Bueno, eso vamos a ver después los distintos factores con los que nosotros podemos medir el tamaño de nuestro proyecto. Asimismo, el tamaño del proyecto podemos nosotros medirlo por la inversión, por la tecnología, podemos definirla por la capacidad de reserva, dice por la mano de obra directa, por la mano de obra indirecta y por otros factores más. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por capacidad de producción? Por tamaño del proyecto vamos a entender la capacidad de producción en un periodo de referencia. Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades. Cuando hablamos de unidades, hablamos de bienes o servicios que se pueden obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo. Entonces, nosotros definimos como capacidad de producción al volumen o al número de unidades que se puede producir, ya sea en un día, en un mes o en un año, dependiendo del tipo de proyecto que nosotros vamos a formular. También nosotros entendemos por capacidad instalada a la capacidad máxima de producción que puede lograrse con nuestros equipamientos, nuestra maquinaria y otros factores de producción por unidad de tiempo. De tal manera que si yo tengo un proyecto de alcantarillado, una unidad de medida también puede ser los metros cúbicos por año, los litros por segundo. Si yo tengo un proyecto de electricidad por kilovatios hora, si hay un proyecto de transporte público por el número de pasajeros transportados por día o por año o por mes. Si yo tengo un proyecto de aseo, el número de toneladas de basura recogidas por día o por año. Si yo tengo un proyecto de mercado, el volumen anual de ventas. Si existe un proyecto de matadero, el número de cabezas por día o por año, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la capacidad de producción. Cuando nosotros hablamos de capacidad de producción, se presentan tres tipos de capacidades. La capacidad diseñada, que es el nivel máximo posible de producción o de prestación de servicio. La capacidad instalada, que es el nivel máximo de producción o prestación de servicio que los trabajadores con la maquinaria, el equipamiento y la infraestructura disponible pueden generar permanentemente. Y la capacidad real es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas durante un tiempo determinado. Por ejemplo, nosotros en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Computación, ¿no? Tenemos una capacidad real que abarca pues 4 pisos. Dentro de cada piso nosotros podemos tener 14 aulas, ¿no? Esa es nuestra capacidad diseñada, pero ¿cuál será la capacidad real?
es el porcentaje de esas aulas que están siendo utilizadas. Entonces, siempre es importante que nosotros sepamos reconocer estos tres tipos de capacidad. Acá tenemos un ejemplo de un proyecto que es una embotelladora de refresco. Entonces, el tamaño de este proyecto significaba señalar el volumen de producción de refresco en un periodo de tiempo determinado. Nosotros lo podíamos determinar por minutos, por horas, por días, por mes o por año. De esta manera nosotros podíamos producir 336 botellas por minuto, o podíamos nosotros producir 14 cajas por minuto, o 840 cajas por hora, o 6.720 cajas por día, o 168.000 cajas por mes, ¿no? De esta manera nosotros podemos determinar el tamaño de la nueva embotelladora de refresco contemplada en un proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces, es la capacidad de producción en un periodo de tiempo determinado. De aquí nace cuando nosotros hemos hecho el estudio de mercado, ¿no? Cuando hemos estudiado lo que es la demanda y cuando hemos estudiado lo que es la oferta, y hemos hecho la proyección de la demanda y de la oferta, también hemos colocado lo que vamos a producir, ¿no? ¿Cuánto vamos a colocar en el mercado? Ahí yo les ponía un ejemplo de la zapatería donde decía pues que íbamos a producir 5.000 botines, 6.000 pares de sandalias, ¿no? Entonces, eso se llama el volumen de producción. Y ese volumen de producción nosotros lo mostrábamos por año, ¿no? Esa es la capacidad que va a tener nuestra empresa. Lo mismo sucede con los proyectos de ustedes. Si nosotros tenemos el proyecto de servicios, digamos, de gente que va a dar servicios de albañilería, de pintado, entonces, ¿cuántos servicios nosotros vamos a prestar por día, por mes y por año? ¿Cuál va a ser nuestra capacidad para atender a esta demanda? Lo mismo si nosotros vamos a vender lo que son plásticos reciclados, ¿no? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? Y en base a esa capacidad de producción van a venir pues los requerimientos, en maquinaria, en fábrica, en mano de obra, como etcétera. Entonces, van a haber muchos proyectos que el tamaño del proyecto va a estar determinado por el volumen de la venta, la cantidad de producto, de servicio que nosotros vamos a colocar. Y otros van a venir determinados por la tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el proyecto de reciclado de lo que es el reciclado de plástico, vamos a ver el tipo de tecnología que se va a presentar, ¿no? Entonces, supongo que va a utilizar tecnología de punta, entonces uno de los factores que va a incidir en el tamaño de su proyecto, pues es la tecnología, porque supongo que para adquirir ese equipamiento se va a necesitar bastante inversión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros consideramos el tamaño en función de la capacidad de producción, también nosotros debemos distinguir tres capacidades. La capacidad teórica, que es el volumen de producción con técnicas óptimas que permite operar al mínimo costo unitario. La capacidad nominal máxima, para alcanzar cifra de producción máxima, se necesitarán horas extraordinarias de trabajo, así como consumo excesivo de suministro de fábrica, servicios, repuestos y parte de desgaste rápido, lo cual van a aumentar el nivel normal de los costos de producción. Y lo que es la capacidad normal viable. Esta capacidad se logra en condiciones normales de trabajo, teniendo en cuenta no solamente el equipo instalado,
y las condiciones técnicas de la planta o de la fábrica, tales como paros normales, disminuciones de la productividad, feriado, la parte de los tiempos que se da para el mantenimiento del equipamiento, cambios de herramienta, estructuras de turnos, etc. Entonces, esta capacidad responde a la demanda derivada del estudio de mercado. Y nosotros podemos determinar el tamaño de nuestro proyecto dependiendo de la capacidad de producción, ¿no? Bueno, el tamaño del proyecto se determina atendiendo a uno de los factores, la demanda del mercado. Uno de los factores que incide es la demanda que vamos a tener en el mercado, la demanda potencial. La organización de nuestra empresa también puede determinar el tamaño de nuestro proyecto. El proceso técnico, ya nosotros hemos visto lo que es el proceso técnico, desde que recibimos nuestra materia prima, nuestros insumos, y nosotros sacamos lo que son nuestros productos y servicios. La capacidad financiera determina muchas veces lo que es el tamaño de nuestro proyecto, ya sea cuánto dinero nosotros tenemos en efectivo o cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, ¿no? Entonces, muchos proyectos dependen de ello. La tecnología y los equipos. Nosotros sabemos que hay muchos proyectos que dependen de la tecnología, de contar con equipos que son especializados, de poder importar estos equipos. Cuando nosotros hablamos de la tecnología, también tenemos que hablar de la inversión en la que vamos a incurrir para comprar tecnología de punta. Tenemos que hablar también de los repuestos que van a necesitar este equipamiento. Tenemos que ver que haya gente especializada para manejar este tipo de equipo, ¿no? Entonces, el contar con tecnología de punta va a incidir en el tamaño de nuestro proyecto. Es más, seguramente van a haber proyectos que van a necesitar maquinaria o equipos que tienen un tamaño o dimensiones bastante grandes. Entonces, va a depender de esas dimensiones también para poder dimensionar el tamaño de su fábrica. Otro de los factores son los suministros y los insumos, ¿no? Bueno, aquí vemos un pequeño cuadro acerca de los factores que pueden determinar el tamaño de nuestro proyecto. Como lo hemos dicho, tenemos lo que es el mercado consumidor, es decir, la demanda. La mano de obra también es un factor determinante. Imagínense en los proyectos de zafra, ¿no? Si no tenemos la mano de obra directa, entonces no vamos a poder tener nosotros una buena época de cosecha o de zafra. Las materias primas, el contar con materia prima también va a determinar el tamaño de nuestro proyecto. La tecnología, los recursos financieros, las economías de escala. Otros factores que también son importantes son las políticas económicas, los estímulos que da el gobierno, la infraestructura, la parte impositiva, y también es muy importante lo que son la preservación ecológica, ¿no? La no contaminación, las restricciones de localización. Por ejemplo, en la fábrica donde hay granjas de recría de ganado porcino, nosotros no podemos estar dentro de la zona urbana. Una licorería no puede estar situada cerca de una universidad o cerca de un colegio, que vemos, digamos, que sí existen este tipo de locales, ¿no? Pero hay restricciones de localización para ciertos proyectos, y lo que es la preservación ecológica. Entonces vamos a analizar con un poquito más de detalle cada uno de estos factores que pueden incidir en nuestro proyecto. Y ustedes tienen que escoger, no necesariamente uno, pueden tener 1, 2 o 3 factores que pueden incidir
en el tamaño de su proyecto. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es la población afectada y la demanda insatisfecha. Si nosotros tenemos este factor, quiere decir que el tamaño de nuestro proyecto está íntimamente ligado con las variables de la oferta y de la demanda de nuestro producto y con todos los demás aspectos del proyecto. En términos óptimos, el tamaño de nuestro proyecto no debe ser mayor que la demanda actual y esperada del mercado, ni la cantidad demandada menor que el tamaño mínimo económico del proyecto. Al definirse el tamaño también como una función del tiempo, es preciso considerar que la estacionalidad en el suministro de algunas materias condiciona el uso de la capacidad instalada. Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, en las prendas de vestir, ¿no? En las prendas de vestir existen ciertas épocas. Si vamos a vender nosotros prendas de vestir para el invierno, o sea, que son estacionales. Lo mismo con las sandalias, ¿no? Las sandalias mayormente se utilizan para la época de verano. Entonces, es preciso definir en función del tiempo, ¿ya? El producto o los servicios que nosotros vamos a colocar en el mercado. Es decir, existen ciertos proyectos que solamente se va a poder operar a plena capacidad en algunos periodos del año. No existe una sobreestimación del tamaño, ya que la capacidad de la planta se determina para aquellos periodos de operación máxima. Dice que el factor tiene una influencia tan grande como compleja para definir el tamaño del proyecto. Para medir esto se define la función demanda con la cual se enfrenta el proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras. El objeto es que el tamaño no debe responder a una situación coyuntural de corto plazo, sino que debe optimizarse frente al dinamismo de la demanda. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros hemos estudiado lo que es la demanda, la oferta de nuestro proyecto y hemos proyectado ambos, tanto la demanda como la oferta, y hemos realizado lo que es el balance de la demanda y la oferta, puede existir un déficit, es decir, puede existir una cierta cantidad de clientes que no están siendo atendidos, ¿ya? Por decirle, un 20% de la población no está siendo atendida. Entonces, nosotros cuando determinemos el tamaño de nuestro proyecto, nosotros no tenemos que acaparar ese 20%. Siempre se recomienda que sea menor al déficit, ¿ya? Eso es lo que me dice en el año 1, por ejemplo, yo tengo una capacidad para producir, por decirle, si estos son botellas de refresco, tengo una capacidad para producir 1.500 botellas de refresco, tengo una demanda de 1.150, entonces tengo una utilización en porcentaje del 76%, siempre menor a la demanda, ¿no? La demanda, si la demanda es muy pequeña, el proyecto posiblemente sea rechazado. Ya es decir, si existe un segmento de mercado muy pequeño que no ha sido atendido y nosotros queremos entrar a ese nicho de mercado, posiblemente nuestro mercado no tenga éxito. Si la demanda es muy grande, el proyecto puede perder significado, porque nosotros tal vez no podamos atender toda esa demanda insatisfecha. Entonces, la magnitud de la demanda debería ser compatible con lo que pretendemos ofertar, ¿sí? Es decir, con lo que nosotros pretendemos colocar en el mercado. Por eso es muy importante el estudio o el análisis que nosotros tenemos en el estudio de mercado cuando hacemos las distintas proyecciones. Otro factor es el financiamiento, ¿no?
Este factor generalmente actúa como el factor restrictivo más importante. La exploración del volumen de recursos financieros posibles para el proyecto nos indica hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de alternativas de tamaño, siempre y cuando la demanda no sea inferior a este límite. Entonces, se debe considerar un tamaño del proyecto para el que sea posible obtener el financiamiento, ya sea a través de recursos propios o externos. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear nuestro proyecto, cuando nosotros ya hayamos determinado todas las inversiones que vamos a realizar, y depende del tipo de sociedad que nosotros vamos a establecer, entonces vamos a necesitar, todos los proyectos vamos a necesitar recurrir a fuentes de financiamiento. Entonces, para asistir a fuentes de financiamiento, nosotros tenemos que presentar un pequeño balance, ¿no? de los que van a ser nuestras posibles ventas y nuestras utilidades que nos van a ingresar. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno, ninguna entidad financiera te va a prestar plata para perder. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que dejar como garantía los recursos que nosotros vamos a obtener por la venta de nuestro producto o por los servicios que vamos a prestar. Entonces, en cualquier proyecto nosotros no podemos salirnos, digamos, de la realidad de lo que va a ser la parte de inversiones en la que vamos a incurrir, ¿no? Entonces, va a haber muchos proyectos que tenían seguramente en la vida real, tenían seguramente un proyecto de construcción de un hotel, tenían planificado 15, 20 pisos, digamos, ¿no? Pero no logran tener el financiamiento para ese tamaño de ese edificio, entonces tienen que reducir. ¿Ya? Entonces, tenemos nosotros que hacer, como este es un ensayo, nosotros tenemos que prever todos los costos y los gastos en los que vamos a incurrir. No puede ser, por ejemplo, que en el estudio técnico, cuando ustedes están haciendo la parte de requerimiento, se olviden de colocar el bien inmueble. ¿Ya? No puede ser que en el estudio técnico no pongan el mobiliario o no tomen en cuenta lo que es los gastos de electricidad o de agua o de comunicación, ¿no? Porque esos pequeños detalles que tal vez sean para ustedes pueden incidir significativamente en lo que es la inversión y por ende en lo que va a ser el financiamiento. Y llegado el momento, pues esa plata que no hemos financiado no va a ser suficiente para poder establecer nuestro proyecto. Entonces, muchos de los proyectos dependen de este factor. Lo que son las economías de escala, este es un factor bien importante en proyectos donde se puede obtener rendimientos crecientes por concentración de tamaño, lo que refleja en costos unitarios menores. Es decir, a mayor cantidad producida, menor es el costo del producto, ¿no? Por ejemplo, dice la concentración escolar para atender a 200 alumnos con 6 profesoras frente a la alternativa de 5 escuelas independientes, cada una con 2 profesoras. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver las economías de escala y eso va a ver por el tipo de producción que nosotros vamos a realizar. Otro ejemplo es el relleno sanitario, que pueden organizar en consorcio 3 municipios contiguos ante la opción de que cada uno pueda hacerlo por su cuenta, repitiendo algunos de los costos comunes. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en la universidad. En la universidad, ¿qué es lo que pasa? Existen facultades, la facultad, por ponerle, la facultad de tecnología, digamos, que da la materia de cálculo, la materia de física, la facultad de computación que da la materia de cálculo y de física, ¿ya? Que tienen el mismo contenido. Entonces, muchas veces entre las facultades lo que hacemos nosotros es compartir estas materias. Y eso se refleja como una economía de escala,
porque nosotros estamos maximizando los costos de profesores para poder atender una población de estudiantes, ¿ya? Lo mismo pasa con este ejemplo de acá del relleno sanitario. Dice, si tenemos 3 municipios que sean contiguos, entonces podemos organizar un solo consorcio para atender estas necesidades en vez de que cada uno lo haga por su cuenta, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos un proyecto también de polera, de elaboración de poleras de algodón, que no tienen muchos cambios, solamente los cambios que pueden tener puede ser en las tallas o en algunos colores, entonces el producir a mayor escala va a reducir los costos. A eso se refiere con economías de escala. Bueno, la tecnología es un factor determinante del tamaño en situaciones como la siguiente, dice. Para ciertos tipos de proceso, los proveedores de tecnología no producen soluciones por debajo de una capacidad determinada. La discontinuidad en el dimensionamiento tecnológico, de manera que las configuraciones disponibles en el mercado presenten saltos importantes de capacidad, lo cual lleva al proyecto a tomar una decisión inferior o superior a la requerida. Por ejemplo, las plantas de generación termoeléctrica. Otro de los factores que hay que tomar en cuenta al elegir o al seleccionar la tecnología o la adquisición de los equipos es el precio de los equipos, el tamaño de la maquinaria, la capacidad que tienen de producción, la flexibilidad de adaptación, ya que hay muchos equipos que se deben adaptar al proceso de producción que nosotros vamos a adoptar, las garantías que nos ofrecen nuestros proveedores, los costos de instalación de las maquinarias, los costos de mantenimientos preventivos y correctivos, el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, como etcétera. Asimismo, nosotros tenemos que considerar el tamaño de este equipamiento, ya que eso es indispensable para que nosotros podamos diseñar nuestras plantas, ¿no? Dice, si la tecnología permite realizar la producción que se pretende e incluso la disponibilidad de los repuestos. Ya, es muy importante esta parte de los repuestos, mucho más en el área que nosotros estamos, ¿no? Si nosotros tenemos máquinas o computadoras que ya están un poco obsoletas, es más fácil comprar otro equipo que comprar partes, ¿no? Estas partes que ya están discontinuadas. ¿Ya? Entonces, todos esos aspectos nosotros debemos considerar al momento de seleccionar la tecnología para nuestro proyecto. Otro de los factores que van a determinar el tamaño de nuestro proyecto es la localización. ¿Dónde va a estar localizado? Dice, el tamaño y la localización se influyen mutuamente. Ejemplo, en un mercado donde se puedan considerar diferentes alternativas o combinaciones de alternativas desde una sola ubicación centralizada que va a coincidir con el tamaño global del proyecto hasta varias plazas distribuidas estratégicamente de tamaños menores. Entonces, hay muchos factores que van a depender de dónde nosotros localicemos. Vamos a suponer que son tiendas comerciales, entonces si dentro de estas tiendas comerciales no tenemos un espacio para parqueo, yo les aseguro que no vamos a tener la afluencia de clientes, ¿no? La localización, digamos, para aquellas empresas industriales o de sectores industriales también es importante considerarlo que estén situadas en ubicaciones o en parques tecnológicos, ¿no? Acá ya nosotros hemos visto que este parque industrial, que hace muchos años era considerado donde estaban todas las empresas que son las aceiteras y las empresas de pintura, ha quedado ya ha quedado en la parte urbana, ¿no? Afuera del cuarto anillo. Entonces, todas esas empresas ya tienen que migrar a otros lugares.
Entonces, la localización de nuestro proyecto influye al tamaño del mismo. Asimismo, la disponibilidad de insumos, ¿no? Pueden darse alternativas de solución en que el tamaño sea determinado limitativamente por un volumen de insumos disponible, inferior a los requerimientos de la demanda o de las posibilidades de financiamiento. Ejemplo, dicen los proyectos de extracción y transformación de materiales para la construcción, limitados por las potencias de las vetas de arena, arcillas o piedra. Los acueductos limitados por insuficientes fuentes de agua potable. Entonces, esta disponibilidad de insumos va a condicionar el tamaño de nuestro proyecto. Hoy vemos en las noticias que hay muchas granjas, ¿no? Hay muchas granjas de pollos que están cerrando porque no tienen materias primas como es el maíz, ¿no? Entonces, hay otros proyectos que también se van a cerrar, digamos, las fábricas de ventas de muebles a base ya sea de tajibo o de otras maderas, también van a cerrar porque no tienen la disponibilidad de esta materia prima. Y en muchos casos también se puede considerar que no tenemos a mano ciertos insumos. Entonces, la disponibilidad de contar con esos insumos incide directamente con el tamaño de nuestro proyecto. Si nosotros estamos hablando, por decirle, de producir ciertos productos en base al cuero de vaca o al cuero de los lagartos, digamos, si hablamos de las billeteras o de las botas o de los cinturones, la disponibilidad de esa materia prima o tal vez de esos insumos va a determinar el tamaño de nuestra producción, ¿ya? Dentro de otros, bueno, esos serían algunos de los factores que pueden incidir dentro de lo que es el tamaño de su proyecto. Bueno, ya hablábamos también anteriormente de lo que son las estacionalidades. Algunos proyectos están sometidos a variaciones estacionales en la provisión de insumos o en el comportamiento de la demanda que pueden implicar fluctuaciones importantes en el transcurso del año, como ser cosecha, vacaciones, periodos de lluvias, periodos de sequía, como etcétera. En estos casos no basta analizar el tamaño en función de cifras anuales o de promedios mensuales, pues se corre el riesgo de dejar desprotegidos los meses de alta estacionalidad. Pero igualmente debe examinarse el costo sobre un sobredimensionamiento con alto grado de capacidad ociosa durante buena parte del año. Sin ir muy lejos, digamos, en algunos proyectos de helados que se tienen, ¿ya? Helados que se ofertan o de yogures, digamos, que ofertan de cierta fruta. Entonces, la producción va a depender, pues, de las frutas de la temporada, ¿no? Entonces, va a depender de las cosechas que se vayan a realizar. Lo mismo, digamos, si nosotros vamos a tener proyectos o algún hotel destinado en una zona de turismo, va a depender también sobre la época de las vacaciones que van a tener las distintas empresas, ¿no? O los distintos funcionarios de empresa. Entonces, depende mucho de las fluctuaciones, de la época, de los periodos de lluvia. Si nosotros estamos hablando de colocar, digamos, centros turísticos, tenemos que prever en qué tiempo hay mayores lluvias, hay sequía, para poder producir a mayor capacidad. ¿Ya? Entonces, hay muchos proyectos que van a depender de la estacionalidad y de las fluctuaciones. Aquellos proyectos que producen, como decíamos anteriormente, ropa de invierno, ropa de verano, ¿no? Dependen bastante de esta estacionalidad. Y otros no. Bueno, las valoraciones del riesgo. En toda decisión de inversión está implícito el concepto de riesgo, el binomio
tamaño, tecnología es determinante en el volumen de la inversión del proyecto, lo que exige un alto cuidado en el análisis previo de la decisión. Sin embargo, ciertos proyectos, por la complejidad de su naturaleza, por la insuficiencia de antecedentes y de datos para el estudio o por el nivel de incertidumbre sobre su evolución futura, pueden presentar un margen de riesgo considerable, lo cual puede ser motivo suficiente para que la persona o entidad a quien corresponda la decisión final opte por escoger el menor tamaño dentro de un conjunto de alternativas. Bueno, en todo proyecto siempre existe un riesgo, ¿no? Si no existe el riesgo, pues todo el mundo se dedicaría a invertir, ¿no? Pero nosotros como preparadores o evaluadores de proyectos, lo que tenemos que hacer es que este sesgo profesional sea lo menor posible. Y para ello nosotros debemos considerar o debemos estudiar todas las variables que pueden de alguna manera afectarnos a nuestro proyecto. Esto es como cuando nosotros estamos haciendo el análisis de un sistema, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de un sistema, tenemos que considerar, pues, todas las situaciones posibles. Lo mismo sucede con la preparación y evaluación de proyectos. Nosotros tenemos que determinar todas las variables que puedan afectar, ya sea dentro de nuestra empresa o ya sea de forma externa, ¿no? A eso se refiere con la valoración del riesgo. A mayor investigación, a mayor análisis, el sesgo profesional va a ser menor. Se va a incurrir en menos riesgo. Bueno, y por último tenemos lo que es la estrategia comercial. El tamaño de nuestro proyecto y la estrategia comercial que nosotros vamos a definir para nuestra empresa pueden crear barreras de entrada de los competidores para los cuales se debe mantener una capacidad de oferta mayor a la demanda proyectada o centrarse en un segmento de mercado que logre maximizar la rentabilidad del proyecto con el riesgo implícito de la posible entrada de un competidor debido a la demanda insatisfecha. En este caso, digamos, se refiere que muchas veces no existen proyectos de magnitud grande. Por ejemplo, el hotel que han hecho en La Paz, la Torre Verde, ¿ya? Son proyectos que tienen nueva tecnología, que han necesitado bastante capital y por lo tanto crea una barrera de entrada para otros competidores, ¿ya? El hecho solamente de utilizar nueva tecnología para su construcción ya es una forma, digamos, para crear una barrera, para que otros inversionistas no puedan replicar lo mismo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, digamos, al colocar barreras de entrada a ciertos segmentos del mercado. Y eso va a depender, pues, de la estrategia comercial que vaya a definirse en nuestra empresa, ¿ya? Bueno, eso sería todo por parte de lo que es el tamaño del proyecto. Entonces, cuando nosotros definamos el tamaño del proyecto, aquí yo le estoy colocando varios factores que pueden incidir en ello. Una vez que nosotros hayamos ya terminado la parte de la localización, la parte de la macro y la micro localización, yo les voy a dar el índice para que ustedes puedan definir el tamaño, ¿ya? Entonces, vayan pensando cómo van a medir el tamaño de su proyecto, ¿no? En función de las unidades y en función del tiempo, y eso tiene mucho que ver, pues, con toda la información que ya tiene que estar terminada del estudio de mercado, o otros que se van a definir a través del estudio técnico, ¿no? Es decir, a través de la tecnología que vayan a ocupar para determinar su proceso de producción, ¿no? ¿Ok? Bueno, como ven ustedes, esta parte del tamaño es corto, ¿ya?
Ahora yo necesito, el día lunes nosotros vamos a entrar ya a lo que es la parte de la localización, vamos a empezar con la macrolocalización. Yo necesito que el grupo número 10 de mermelada artesanal, no sé si está acá el jefe del grupo. Presente, ingeniera. Ya, entonces vaya preparándome este tema, ¿ya? Método de evaluación de la localización del proyecto. Existen varios métodos para que nosotros podamos evaluar la localización del proyecto. Entre esos métodos, aquí le estoy poniendo 3. Tenemos el método de evaluación por factores no cuantificables, el método cualitativo por puntos, el método de los factores ponderados. ¿Ya? No sé si le puede sacar un screen acá, a esta diapositiva. Sí, ingeniera, ya le saqué. Y vayan preparando este tema. ¿Listo? Listo, ingeniera. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algún grupo que quiera mostrarme algún avance? Tenemos todavía 10 minutos. ¿Algún grupo que quiera mostrarme su avance? Para que yo me quede con ese grupo. También el lunes voy a revisar otro tanto de lo que hayan avanzado, ¿no? ¿No hay nadie? ¿No hay ningún grupo que quiera que yo revise algún avance de su trabajo? Bueno, parece que no hay nada. ¿Podría ser, ingeniero? Claro que sí. Me quedo entonces con su grupo. ¿Hay algún otro grupo más? Bueno, si hubiese algún grupo que quiera mostrarme algún avance, yo pudiera también mañana es jueves, entre 3 y 4 de la tarde, me pueden contactar por teléfono, ese ratito hacemos una llamada por Zoom y yo puedo ir mirando su avance, ¿ya? Mañana jueves entre 3 y 4 y el viernes también podemos hacerlo entre 3 y 4 para que yo vaya viendo lo que ustedes vayan a presentar. No se olviden que el próximo miércoles es nuestro primer parcial y ustedes ya tienen que presentar lo que es el perfil, el estudio de mercado terminado y el estudio organizacional. Bueno, yo subo esta diapositiva ya empezando lo que es tamaño y localización y me quedo con el grupo, ¿ya? Con el grupo que me va a mostrar su avance y los demás ya pueden retirarse. Nos vemos el lunes, ¿ya? Me quedo con el grupo. ¿Quién va a compartir? Yo un ratito estoy buscando el documento. Ya. Ok, puedo mirar. Desde aquí sería el capítulo 2 de estudio de mercado. A nosotros nos tocó, bueno, elegimos hacer el de radio móvil, ¿no? Para mujeres, niños y personas de la tercera edad. Ya. Ya, bueno, esto es lo que ya teníamos, ¿no? Anteriormente, la definición comercial del producto. Lo que estábamos avanzando es la parte de, más que todo tenemos duda en la parte de la proyección de la oferta y de la demanda. Lo hicimos de esta forma, no sé si está bien. Fíjese, el mercado proveedor está yendo al estudio técnico, ¿ya? Todo lo que es el mercado proveedor está yendo al estudio técnico. A ver, tiene que sacarlo del estudio de mercado y llevarlo al estudio técnico.
Muéstreme, por favor, el mercado proveedor, así lo vemos un ratito. En el Ya. mercado proveedor está pues la movilidad, ¿no? Este Sí. transporte va a ser de propiedad de la empresa o cada conductor va a traer su propio, o va a contar con su propio auto, qué sé yo. Dice, ajá. Ya, no, pues sería, ¿no? Que cada conductor sea propietario del taxi. Como Eso tienen funciona. que ponerlo, ¿no? Eso tienen que ponerlo. Dice, dice servicio de transporte de personas en automóviles propios. Ok. Quiere Sí. decir que los choferes van a tener que traer su equipo, su vehículo, ¿no? Sí, porque así funcionan, ¿no? Las empresas que existen similares. Ok, está bien. Entonces eso va dentro del estudio técnico, ¿ya? Vamos Ya. al análisis de la oferta. Entonces, en el análisis de la oferta, ustedes han investigado lo que son cuatro radiomóviles y empiezan Sí, a describir, ¿no? sí, Eh, los que operan dentro del cuarto anillo, los que son más conocidos. ok. Y bueno, acá una pequeña. Y acá están también estudiando, analizando lo que es el Uber y Eh, el... sí, bueno, lo traté de considerar, pero Ajá. dije, bueno, como somos un radiomóvil, Ah, lo pensé, dije, se va a poner a Uber, a InDrive y a todos estos que funcionan como aplicación, pero no somos aplicación, en mi caso, ¿no? Somos como más formal, ¿no? Como un radiomóvil, ¿no? pero igual, ustedes también pueden tener como una estrategia comercial, pueden tener el servicio de una aplicación, ¿no? Eso le va a dar más seguridad a su cliente. Entonces también tendrían que estudiar la parte de este tipo de servicio, ¿no? De Uber y de drivers, ¿no? Sí, InDriver, sí. Sí, porque son una competencia, le cuento de ustedes. Sí, ya Es una entonces lo vamos a competencia que incluir. tendrían que investigar porque la forma, por ejemplo, como trabajan, creo que es a través de la aplicación, es una forma distinta de administración de recursos, ¿no? Creo que es distinto. Sí, creo que ni oficinas tienen en Santa Cruz, creo que todo en la plataforma, ¿no? Tendría que conversar usted con alguien, ¿no? Que maneja, que tiene, hay varios que manejan, y tendría que ver cómo es lo que el chofer es admitido en este tipo de servicio, cuánto es lo que se tiene que pagar, cuál es la seguridad, qué sé yo, porque también es parte de su competencia, ¿ya? Ya. ¿Listo? Tiene su oficina por Equipetrol, le dice. El Sí, precio, ajá. ¿Qué más? Vamos un poquito más abajo. sí, Acá bueno, tenemos aquí, los precios estimados. sí, estos precios que maneja cada empresa. Y la demanda, aquí Ya, tenemos el precio, ¿no ves? sí. Ajá. Bueno, el precio de lo que maneja cada empresa. Ya. Pero ese precio de qué? Es de un estudio que se hizo, o sea, es de un estudio que se hizo en la ciudad de Santa Cruz, que había en un artículo donde se estimaba que este es el precio que manejan la mayoría dentro de Santa Cruz, ¿no? Por ejemplo, para considerar esto, nos basamos en ese estudio donde los precios eran por kilómetro, por distancia más que todo se cobraba. Claro. No, está bien, pero no se olvide que usted va a ser el propietario del radio móvil, ¿no ves? Entonces, ¿qué le interesa ver a usted? A usted le interesa saber cuánto le va a pagar, cuánto es lo que le tiene que dar diariamente su chofer. ¿Ese dato lo sabe? Ya, no, Porque no. desde esa óptica usted lo está mirando, no lo está mirando desde cuánto va a pagar el cliente. Porque así yo pertenezca a su radio móvil y haga
20 carreras o haga 10 carreras, creo que la tarifa es fija de manera diaria, ¿no? Entonces, ese datito tiene que saberlo usted, porque véalo usted como dueño del radio móvil. No como, está bien esos datos como parte del cliente. Ahora, puede ser que lo que dé el chofer al dueño del radiotaxi no sea fijo, sea variable de acuerdo a la cantidad de servicio que haga. Eso no lo sé tampoco, ¿no? Pero ese dato es muy importante. O sea, véalo como usted va a crear, usted va a ser el dueño de ese radio móvil. Entonces, lo que le interesa a usted es saber cuánto es lo que le van a dar sus choferes a usted. ¿Sí? Sí. Ok. Ya, ¿qué más? Dice la proyección de la oferta. En esta parte de la oferta, bueno, dice la cantidad de vehículos que hacen o ofertan sus servicios de transporte en la ciudad de Santa Cruz. ¿Y cuántos radiomóviles hay registrados oficialmente en la ATT? ¿Cuántos hay? Ya. Con estos datos tal vez podamos proyectar algo. Me lo va a pasar ya para que yo vea cómo le puedo ayudar a proyectar esto. Ya, porque esto fue los únicos datos que encontramos, porque no hay más, la verdad. Buscamos con mi otro Claro, compañero. pero existe un dato cuánto crece ¿cómo se llama esto? ¿Cuánto crece el parque automotor en la ciudad de Santa Cruz? Existe ese dato. Sí, eso sí. Y de ese, ¿cuánto es el porcentaje de los que hacen servicio público? También existe. Pero me lo pasa para que yo lo esté, ¿ya? Fernando, por favor, que yo tengo una reunión, tenía a las 9:30. Ya, la demanda, esta parte. Sí, y las sí encuestas, ¿no? Sí. Ya. Son mujeres, nuestros clientes son mujeres, madres con hijos, personas de 3 millones. Sí, esto es lo que del INE. Creo que el 51% eran mujeres. Ok, proyección de la demanda. Ok, ¿me lo pasa? Me lo pasa, yo lo reviso mañana y mañana en la tarde yo le devuelvo con algunas observaciones, ¿ya? Bien, Por el tiempo no voy a poder atender a otro grupo más, ¿ya? Me lo pasa. Ya, está bien, gracias. Okay. Ya, Darwin. Está bien, sí. Bueno, tal vez algún otro grupo que también quiera que le revise, también me lo pasa a mi privado, a mi celular, ¿ya? ¿Listo? Bueno, me voy a mi otra reunión, ya van a disculpar. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Gracias.